Saludos, queridos amigos, para mí es un placer de nuevo encontrarnos en este momento de reflexión, ya prácticamente en horas de sábado. Vamos a hacerlo recordando a nuestros queridos amigos que nos escuchan por internet y también para los miembros de Iglesia que nos están viendo también por internet, por online. Sabemos que en estos momentos son momentos especiales, momentos para algunos difíciles, lógicamente, pero la Iglesia sigue funcionando y yo creo que tenemos suficiente material online como para poder seguir formando y sobre todo alimentando nuestra vida espiritual. Antes de empezar la reunión, y como tenemos por costumbre, vamos a hacerlo entonando el himno 415. Bien, después de cantar este himno, os invito a todos a que podamos hacer una breve oración. Eterno Padre que moras en los cielos, de nuevo, Señor, venimos a ti agradecidos por todo lo que nos ofreces, porque es mucho y bueno. También nos queremos acordar de aquellas personas que padecen y están solas en casa. En estos momentos difíciles y de aislamiento, nos acordamos también de aquellas personas que necesitan, Señor, un mensaje de paz y de seguridad. Aquellas personas que nos escuchan por internet, también te pedimos, Señor, por nuestros familiares y seres queridos y sobre todo por los miembros de tu Iglesia, especialmente aquellas personas que están enfermas. Te damos gracias por todo ello, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Lo cierto es que el momento que estamos viviendo es un momento anómalo. No estamos acostumbrados a estar confinados en casa y sin poder salir. En un principio se nos han dicho que va a ser 15 días, pero todos ya empezamos a pensar que van a ser más de 15 días. La verdad es que este aislamiento ha provocado que hayan surgido iniciativas sociales como la de, bueno, ahora mismo pasan unos minutos de las 8 y todos hemos salido a nuestros balcones y nuestras ventanas a aplaudir a aquellas personas que están en primera fila, digamos, de ataque contra el virus que nos somete aislados en casa. Así es que queremos agradecer desde aquí, lógicamente, a todas aquellas personas, médicos, enfermeras, limpiadoras, camilleros, choferes de ambulancias, todas las personas que se dedican a traer los productos de alimentación que consumimos, las fuerzas generales del Estado también, y todas aquellas personas que seguro que se me olvidan, que son muchas, las que todavía por necesidad siguen trabajando, y espero que en algún momento dejen de hacerlo para poder conseguir, a través del aislamiento y el tratamiento y los cuidados, lógicamente podamos superar esta crisis de aislamiento que a todos nos lleva un poco locos. Lo cierto es que confinados en casa a algunas personas se le debe hacer larguísimo y a otras se le debe hacer cortísimo el día. Lo cierto es que tiempo para pensar y para hacer cosas ahora tenemos. Tal vez no estamos acostumbrados a pasar tantas horas en casa. Algunos no están acostumbrados a pasar tan pocas horas en casa porque están trabajando en los hospitales también. De todos ellos nos acordamos, lógicamente, porque dentro de nuestra feligresía adventista, a nivel mundial, pero también a nivel de España, hay muchos enfermeros y médicos que están luchando contra el virus. Y también, por otro lado, hay muchos hermanos que están confinados en casa porque sus trabajos no los pueden realizar. Bueno, en cualquier caso, durante estos días que llevamos en esta situación triste y desconocida, ha habido mucho tiempo para pensar. Y yo pensaba que de una situación normalizada a otra anormal, como es la que estamos viviendo, pueden pasar breves horas, de hecho un día, y el estar encerrados en casa provoca también una sensación de reflexión que a mí me ha permitido reflexionar a lo largo de esta semana para compartir con vosotros algunas ideas. Yo recuerdo, los que hemos tenido la suerte de ver el muro de Berlín antes de que cayera, o los que recuerdan por televisión aquellas luchas en Polonia de las clases trabajadoras, o recuerdan también la caída de las torres que pudimos ver muchos de nosotros en televisión en directo, la verdad es que nos dimos cuenta de que Alemania se volvía a unir de un día para otro, el muro cayó, Lech Walesa fundó su movimiento Solidaridad y las torres se desplomaron, lógicamente privando de libertad y los derechos en Estados Unidos, y todos ellos ocurrieron de un momento a otro, sin esperar. No podíamos esperar nada, así es que de un momento a otro cambió nuestra situación. Las libertades sociales normalmente son las que desaparecen por el bien común. El aislamiento en las casas se nos hace muy extraño y el movimiento cotidiano desaparece en las sociedades. Así es que esta situación, que se nos hace tan difícil, todos tenemos, lógicamente, la esperanza y la seguridad de que esta situación acabará volviendo a la normalidad. Pero mientras tanto, yo no he podido dejar de pensar que este aislamiento es totalmente contrario a la idea que hemos tenido durante tanto tiempo de huir a las montañas y salir de las grandes ciudades. Posiblemente sea un tipo de aislamiento diferente. Algo que me ha hecho pensar esta situación es que de toda esta movida o movimiento siempre hay gente que se beneficia de la situación. El origen de las grandes fortunas, tanto de empresas como particulares, siempre han surgido de movimientos de crisis, ya sean de guerras o ya sean por situaciones catastróficas naturales, o en este caso por un movimiento, digamos, una crisis sanitaria.
Todos recordáis aquella frase que dice a río revuelto, ganancias de pescadores. Y eso es cierto. Y quiero compartir con vosotros una de las muchísimas historias de personajes que hicieron su gran fortuna, que todavía siguen manteniendo hoy en día, gracias a una situación de guerra. Y hoy os quiero hablar de un personaje que se llama Joan Marc, que también se le conoce como el último pirata del Mediterráneo. Este hombre nació en 1880, hace ya más de un siglo, pero tampoco hace tanto tiempo. Este hombre nació en las Islas Baleares, español, por lo tanto, fue considerado en muchas ocasiones la persona más rica de España y de Europa en ese momento. También es cierto que fue considerado un mafioso, inicialmente a pequeña escala, porque él se dedicaba de pequeño a cuidar cerdos en Palma de Mallorca. Así es que cuando se hizo mayor e interesado por estos movimientos especulativos, empezó a dedicarse a gran escala al contrabando del tabaco. Y eso le permitió conocer muchas de las calas de las islas, donde escondía sus barcos para realizar el contrabando de tabaco con la península y las Islas Baleares. Bueno, estalla la guerra, como ya sabéis todos, en 1914 y 1918, entre 1914 y 1918, y eso, que es una crisis mundial, para él resulta una oportunidad excepcional. Así es que el Mediterráneo en ese momento estaba lleno de barcos ingleses y franceses que surcaban las aguas del Mediterráneo, y uno se pregunta, bueno, los ingleses aquí en el Mediterráneo, los franceses todavía tienen costa, pero lo cierto es que había barcos ingleses y franceses que protegían a los barcos que venían de las Indias y del Extremo Oriente, trayendo especias, trayendo cosas, bueno, de mucho valor, de las colonias inglesas hasta Inglaterra y de las colonias francesas también a Francia. Bueno, en este mar Mediterráneo de tranquilidad también iban sumergidos los submarinos alemanes, y estos submarinos se dedicaban a hundir estos barcos franceses y ingleses. Tanto es así que para los aliados realmente era un problema. Pero el problema que tenían los alemanes es que en el mar Mediterráneo en ese momento no tenían ningún puerto franco donde pudieran repostar y tomar habituallamiento de alimentos para los submarinos. Así es que, conociendo a este personaje, al Joan Marc, se pusieron en contacto con él los alemanes y llegaron a un acuerdo. Aprovecharían algunos puertos escondidos en algunas calas de Palma de Mallorca para habituallar de alimentos, gasoil y lo que necesitara el submarino. Y de esa manera continuaban con sus escaramuzas cuando se encontraban con barcos franceses e ingleses. Bueno, hasta ahí todo normal, pero lógicamente los aliados que estaban en esta guerra se dieron cuenta que allí pasaba algo con los submarinos alemanes, y entonces se pusieron en contacto también con Joan Marc y intentaron sobornarlo. Él, viendo también un negocio, pues aceptó el soborno de los aliados. Y entonces, ¿qué consiguió? Bueno, consiguió jugar un poco a lo que nosotros llamaríamos el gato y el ratón, y sacó unos beneficios, bueno, descomunales, tanto de los aliados como de los alemanes. Entonces, ¿cuál era la forma de actuar de Joan Marc? Pues a los barcos alemanes les daba las localizaciones de los barcos aliados para que los hundieran, y de vez en cuando los barcos aliados le daban alguna localización o dónde estaban los submarinos alemanes para que lo hundieran. Bueno, hasta ahí muy mal, pero era lo que ocurría, y además a este hombre pues le salió muy bien el tema. Así es que el tiempo pasó, pero él se dio cuenta que podía todavía sacar más beneficio de esa situación, y fue la siguiente: fue a las compañías aseguradoras suizas para asegurar sus barcos.
barcos que él recuperaba de barcos antiguos, los pintaba, los llenaba de víveres, teóricamente, y los lanzaba al mar Mediterráneo. Entonces, en algunas ocasiones daban las coordenadas a los alemanes, supuestamente como barco aliado que lo hundieran, y otras veces a los aliados para que dieran las coordenadas supuestamente de un barco alemán para que los hundieran. Así es que, ¿qué hacía? Hundía los barcos, sus propios barcos, y cobraba los seguros en las compañías de seguros suizas. Eso le produjo también una cantidad de beneficio, pero ahí no llegó el máximo de lo que Juan Marc hacía. Y es que algunas veces vaciaba los barcos y vendía todos los víveres al norte de África, hundiendo el barco posteriormente vacío. Pero de todas formas, él a las compañías suizas les cobraba el seguro que eran muy altos. Bueno, pues este hombre, la historia cuenta de que hizo una gran fortuna. De hecho, la familia March hoy en día sigue siendo una de las familias más acaudaladas de Europa, y el origen de esa fortuna fue digamos, extraperlo o tráfico, digamos así, de tabaco, que se complicó aprovechando la situación de la Primera Guerra Mundial, y que trajo unos dividendos enormes. Bueno, la historia comenta que una de sus frases que él pronunció en una ocasión era la siguiente, que es parecida a alguna de las que conocemos ahora, y dice: si robas un pan, te llamarán ladrón; si robas 1.000.000, te dirán estafador; pero si robas cientos de millones, te llamarán magnate y se arrodillarán ante ti. Bueno, la verdad es que es muy triste la situación de esta persona, nada ejemplarizante, pero lo cierto es que a esa persona a mí me gustaría dedicarle, y esta semana he pensado en él, en esta historia. La historia es mucho más larga, como os podéis imaginar, yo la he resumido, y me he acordado del Salmo 119:36, que dice: inclina tu corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Así que es una idea que dejo para este personaje, que ya no está con nosotros, evidentemente, pero que nos hace reflexionar un poco. Bien, hay algunas cosas que ante las crisis cambian también. Por ejemplo, hemos estado hablando de dinero y de riquezas y de fortunas, que posiblemente son las cosas que más nos llaman la atención. Pero también las crisis, hay un cambio de paradigma en muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, el de las riquezas, el de las riquezas o el lujo. No sé si sabéis que en 2015 el 10% más rico disfrutaba de una renta 15 veces superior a la del 10% más pobre en España. Ha sido uno de los sectores que más se han expandido, con incrementos entre un 20 y un 25%. Estos datos son de la crisis de 2007. La brecha entre los hogares más ricos y los hogares más pobres ha aumentado, desgraciadamente. Y sobre todo los ricos han querido invertir, como ellos dicen, en oro, diamantes, barcos de lujo, grandes casas, aviones, cosas que marcan la diferencia entre los pobres y los ricos. Esta semana Radio Televisión Española, en estos informes que dan sobre la crisis, hablaban también, y recuerdo el dato, y dice que en 2012 el 44% de las riquezas de España estaban en sus manos, en las personas más ricas, y en 2014 el 53%, o sea que hemos pasado en 7 años del 44 al 53%, y eso demuestra de alguna manera que en momentos de crisis, en momentos de inestabilidad política, económica, social, y en este caso, como estamos hablando o pasando en estos momentos, en momentos difíciles, digamos así, sanitarias, siempre hay gente que hace dinero. Bueno, no lo tenía previsto, pero me acuerdo ahora de las fábricas y empresas que se dediquen a fabricar rollos de papel higiénico. No sé lo que nos ha dado por el rollo de papel higiénico, pero bueno, me han llegado algunos chistes que no voy a compartir ahora, pero lo cierto es que no sé qué tiene el papel higiénico que vuela, habiendo agua fresca. Bien, otro de los sectores estos son algunos de los datos que he comentado ahora. Otro de los sectores que también cambia es el trabajo. Parece que no, pero las situaciones de crisis parece que reflexionamos sobre la manera de trabajo.
y evidentemente que el desempleo ha sido constante en estas últimas décadas, desgraciadamente, pero en el siglo XX, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y con la llegada de Internet, las nuevas tecnologías han hecho evolucionar de una manera tremenda lo que tiene que ver con el mundo laboral. Por ejemplo, con el teletrabajo. Hoy en día cada vez hay más teletrabajo, y no me refiero a trabajar en casa, porque eso sería homework, que sería algo diferente. Pero, por ejemplo, el trabajar en casa, una de las mejoras es la conciliación con la familia. Y supongo que en estos días que muchos de nosotros estamos en casa trabajando, pues posiblemente habrán podido comprobar que es mucho más fácil conciliar las necesidades familiares cuando estamos en casa. Estoy hablando de una manera general. Habrá casos individuales que no cumplan esta regla, pero en general es así. Por ejemplo, Internet nos ha traído plataformas para búsquedas de empresa y de trabajo, y puestos de trabajo, como Job Today o LinkedIn, que son plataformas que nos sirven para encontrar trabajos y además generar contactos que nos puedan facilitar el encontrar trabajo también. El sistema de coworking, que es un sistema de compartir espacios de trabajo, es algo que surgió, bueno, aquí en España en el año 2000, 2005, pero ya en Estados Unidos y en otros lugares ya surgió antes. Es una manera de compartir un puesto de trabajo, compartir servicios comunes, y de esta manera haya empresas o autónomos que pueden mantener una infraestructura empresarial con bajos costes. Y luego lo que comentaba, el homework, es una cosa que estamos experimentando ahora. Posiblemente de esta crisis que estamos viviendo ahora en estos momentos, seguramente que surgirán nuevas aplicaciones en el mundo laboral, eso está claro. Y muchas empresas que han mandado aparte o a todo su personal a trabajar en casa, se darán cuenta que eso también tiene algunos beneficios, tanto para el trabajador como para la empresa, y no nos extraña que después de esta crisis algunas empresas se planteen el cambio de modo laboral. Muy bien. Otro de los paradigmas, digamos, que cambian entre la crisis es el ocio. Lógicamente, con la llegada de Internet, y ahora que estamos tanto en casa, el ocio se consume desde casa. Así es que los juegos, las compras de todo tipo, alimentos, ropa, libros, medicamentos, bebidas, te los llevan a casa y en pocas horas. Es cierto que la situación de desplazamiento y movimiento por las calles se ha limitado, pero eso ya lo tenemos presente con nosotros. Por ejemplo, el consumo del cine, de las películas. ¿Cuántas plataformas han surgido gracias a Internet que ha facilitado que un aislamiento, digamos, en casa, podamos seguir disfrutando del ocio en casa? No solamente con los mayores, sino también con los pequeños. Recuerdo que esta semana Televisión Española, con uno de sus segundos o terceros canales, han potenciado toda la oferta educativa pensando en los niños y en diferentes edades, para que no pierdan el ritmo, digamos así, escolar, y que puedan seguir haciendo sus tareas en casa. Bueno, esta semana, algo curioso que a mí me ha llamado la atención, posiblemente porque soy sensible a estos datos, en la radio ofrecían unos datos muy interesantes. El consumo de televisión, por ejemplo, aquí en España está alrededor de unas 4 horas por persona y día, en una situación normal. Ahora, en situación de crisis o aislamiento, esas 4 horas ha subido a 6 horas con 30 minutos, pero de televisión. Pero hoy en día debemos contar, y no hay datos muy fiables, porque las plataformas de películas y tal, o las plataformas que ofrecen fútbol podrían ofrecer algunos datos más fiables, pero lo cierto es que, aparte de esas 6 horas y media, estamos 2 horas y media delante de pantallas, lo que incluye el iPhone, en general el Smart, las tabletas y los ordenadores. Si sumamos esos dos tiempos, en estos momentos estamos alrededor de unas 9 horas delante de una pantalla de televisión o de ordenador. Claro, algunos dirán, hombre, eso es imposible porque yo no estoy ni 2 horas al día, ya, pero es que hay gente que está 15 horas delante de las pantallas, así que eso me llama mucho a la reflexión.
Otro aspecto que ha cambiado su paradigma con todo el tema del aislamiento en casa y con las nuevas tecnologías, por ejemplo, es la educación. Es cierto también que hace muchas décadas en España la UNED, la Universidad Nacional a Distancia, ya ofrecía cursos online, lógicamente, aunque los exámenes finales son presenciales. Pero hoy en día, con este aislamiento que estamos viviendo, la oferta, y antes de este aislamiento, porque de hecho llevamos pocos días, la oferta, digamos, de formación es tremenda. La oferta de formación en cursos de idiomas, de cocina, bueno, lo que nos queramos imaginar. Hoy por internet, por el canal, sobre todo por YouTube, podemos encontrar canales de formación de todo tipo. Hoy en día hay gente que está dando conciertos en directos en internet gratuitos, está dando cursos de cocina, famosos cocineros gratuitos. Los cantantes o músicos están haciendo conciertos gratuitos por internet. Todo eso también para facilitar el tiempo que tenemos que estar en casa. Y luego podemos encontrar montones de tutoriales que nos pueden facilitar, pues, para seguir formándonos. Otro de los aspectos que también ha cambiado bastante con la llegada de internet es, por ejemplo, la economía colaborativa, que surgió hace tampoco tantos años, en el 2005-2007, con las crisis del 2007 hacia adelante. Yo, por ejemplo, en el 2012-10 empecé a conocer una de las plataformas que posiblemente todos conocéis, se llama BlaBlaCar, que es una manera de compartir un coche en viajes por España. Bueno, por España y por otros países también, ¿no? Pero yo, si no hubiera sido por esa plataforma, mi economía hubiera padecido más de lo que padeció en los momentos que estuve viajando constantemente todas las semanas. Luego hay otras iniciativas que son las VTC, famosas por su polémica, no vamos a entrar ahora, como Uber y Cabify, pero que ahí están presentes y es una oferta nueva ante la crisis. Y luego ya las famosas palabras de low cost que se aplica a los aviones, fundamentalmente en Europa. Pero también sabemos que la Renfe con su AVE han sacado o van a sacar, por la crisis lo han tenido que parar, un proyecto de un AVE más económico. Habrá que ver las condiciones, pero las crisis siempre provocan iniciativas nuevas. Y es cierto que a veces aquello que las crisis siempre son oportunidades, que es una frase que todos conocemos, hay que tenerla muy en cuenta. Pues bien, otro de los aspectos que las crisis nos traen una reflexión son las crisis que tienen que ver con el cambio climático, y esto también provoca un cambio de mentalidad. El calentamiento global, por ejemplo, es algo muy a tener en cuenta. Por ejemplo, el drama de desempleo también es algo muy a tener en cuenta. Bueno, pues estas situaciones nos han provocado que, por ejemplo, la sensibilidad hacia el mundo del trabajo ha aumentado, pero también a cuestiones como, por ejemplo, la ecología, la defensa de los animales, la energía renovable, el reciclaje, el interés por los alimentos naturales y de cercanía, los huertos personales, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Eso es un cambio de paradigma que, en muchos casos, la crisis económica, social, política, sanitaria, como la que estamos viviendo, nos ha traído. La crisis también ha provocado cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo. Hoy en día conocemos lo que es una marca blanca. De hecho, en el 2004, el 22% de consumidores consumían productos de marca blanca. En el 2014 ya éramos el 34%. Eso, lógicamente, todo esto conlleva una reflexión posterior a los datos que yo estoy dando, porque también la gente consume marcas blancas porque son más baratas. ¿Y por qué necesita consumir productos más baratos? Porque posiblemente su situación económica se haya empobrecido. ¿Por qué? Por la falta de trabajo. O sea, que todo es un encadenamiento. Pero, lógicamente, ante esta situación de crisis, cada vez reconocemos que hay una mayor propuestas sociales para mejorar la situación. Bien, otro de los aspectos es la explosión de las tecnologías, como veis aquí en esta imagen. Las TIC nos han
revolucionado nuestra manera de vivir, pero ya en el siglo XX hacia adelante. Nuevos modelos nos han generado nuevos hábitos de consumo, nuevas maneras de comunicarnos. Por ejemplo, en España, en el 2007, el 43,5% tenía conexión a Internet. En estos momentos, en 2017, bueno, hace 3 años, el 2017, ya el 81,9%. En estos momentos estamos ya casi en el 91% de consumidores, de personas que tenemos Internet en casa. Y cuando digo Internet en casa me refiero a fibra, me refiero a ADSL. O sea que son calidades de Internet muy superiores a las que teníamos hace muchos años. Por ejemplo, en la crisis de 2007, si os acordáis, si no lo recuerdo yo, fue cuando salió el primer iPhone en Estados Unidos. Bueno, hoy en día, en el 2000, la penetración de los smartphones, no solamente iPhone, sino Android también, ya está en el 97% a nivel mundial. El 97% del mundo tiene un teléfono inteligente. Y alguno podría pensar, bueno, Asia, África, Sudamérica. Amigos, yo he estado en Sudamérica y he estado en algunos países africanos, en Asia no, pero en algunos países africanos, y allí la televisión y el smartphone o sea, no falta en ninguna prácticamente aldea. Vamos a ver, aldea que tenga conexión, lógicamente. He estado en algunas aldeas donde no hay de nada, ni siquiera agua, desgraciadamente, pero que el teléfono inteligente, Internet, llega a muchos países. Bien, luego el concepto, por ejemplo, de Big Data. Aquí me da también una reflexión inicial que yo la lanzo al aire. Siempre hemos hablado de la crisis y hablamos de dinero. Lógicamente, las crisis siempre nos llaman la atención, la riqueza, el dinero, las pérdidas, las ganancias. Pero también podríamos hablar de las riquezas del siglo XXI, que es algo que posiblemente no hemos reflexionado mucho, pero que sí que existen. Y a mí me gustaría dar una pincelada. Por ejemplo, os habéis dado cuenta que en estos días Internet y más concretamente las redes sociales están que hierven, los datos vuelan constantemente. Bueno, la información va de un lado a otro y no es como la energía que se transforma, no, la información va de un lado a otro y en un lado se queda y se acumula y llega al concepto del Big Data que todos conocemos. Eso me parece muy interesante. Hace un tiempo di unos datos, los voy a pasar rápidamente, di unos datos en una reunión que compartí con algunos de vosotros, que era la siguiente: eran las empresas que dominaban el mundo, las empresas más importantes. En el 2006 era la ExxonMobil, que se dedicaba al petróleo, la General Electric, a la electricidad, Microsoft, al tema de tecnología, Gazprom, el tema del gas, y Citi, que era un banco. Esas eran las empresas más importantes en el mundo por su extensión, por su influencia, por su capacidad y, lógicamente, por sus dividendos en bolsa. En el 2016, 10 años después, ha cambiado todo. Microsoft sigue estando en el mismo puesto, en el tercero, ¿no? El famoso Bill Gates, ahí tenéis los datos. El primero de todos es Apple, el segundo es Google, tercero Microsoft, cuarto Amazon y el quinto, nuestro famoso Facebook con Mark Zuckerberg. Bien, estos datos de alguna manera nos hacen un poco, o nos deberían hacer un poco reflexionar sobre el hecho que tienen estas empresas, y con vosotros lo hice, y pudimos hablar, qué tienen estas empresas que no tengan las primeras, porque dicen, hombre, el gas, la electricidad, el gasoil son cosas importantísimas, pero hoy en día la balanza de poder ha cambiado a empresas tecnológicas. ¿Y qué tienen estas empresas que no tenían anteriormente las de 2006? Bueno, básicamente los datos. Alguien se está haciendo rico, aunque no lo podamos evitar, en estos momentos alguien se está haciendo rico. Y posiblemente mañana superaremos el virus, seguramente que lo superaremos, pero desgraciadamente no seremos más libres que ahora. Habrá alguien que nos conocerá más que nuestra propia madre. De hecho, algunos datos que leía esta semana decían lo siguiente, que hemos acelerado de nuestra intimidad a un 100%. La información que íbamos a compartir y ceder gratuitamente en estos últimos 2 años, la hemos cedido en estas 2 o 3 últimas semanas.
digamos, el estar en casa confinados se alarga, veremos que siguen hirviendo las redes sociales y cuando acabe esta situación, alguien será más rico, porque evidentemente los datos que nosotros ofrecemos gratuitamente, eso tienen un valor de mercado. Hay empresas que están muy interesadas. Bueno, como decía, estaremos más libres del coronavirus, pero alguien nos conocerá más que nuestra propia madre. Muy bien. Todos hemos recibido montones de mensajes en estas semanas, posiblemente algunos repetidos por diferentes canales o por listas de WhatsApp diferentes, y siempre compartimos prácticamente lo mismo. Estamos muy informados, creo que demasiados. Casi, algunos autores dicen, infoxicados de la cantidad de información que recibimos. Pero el problema no es la información, el problema son las informaciones falsas. ¿Cuántos médicos nos han aconsejado estos días? ¿Cuántos falsos aislados nos han aconsejado y nos han compartido su experiencia? ¿Cuántas falsas enfermeras nos han enfermado más que curar? ¿Cuánta información recibimos que es falsa completamente? Estos famosos bulos, y nosotros, a veces sin poco criterio, somos los primeros en compartirlo. Bueno, ese compartir, ese ida y vuelta de datos, son los que perjudican también a la verdadera información, que hoy en día el problema de Internet no es conseguir una información, sino conseguir una información veraz. Eso es lo que a mí me ha hecho reflexionar en esta semana. Hemos abierto una caja de Pandora, algo parecido, por recuperar esta famosa leyenda, la caja de Pandora, y de ahí hemos sacado miserias, miedos, desastres, enfermedades, pero todavía nos queda por sacar algo de la caja de Pandora, aunque la historia no relata lo siguiente, pero es cierto que nos queda todavía la esperanza. Estamos convencidos que vamos a superar esta situación que estamos viviendo, pero también a mí me gustaría que reflexionáramos un poco de cómo vamos a continuar después de la enfermedad. ¿Nuestros modelos de consumo habrán cambiado? ¿Nuestros paradigmas sociales habrán cambiado? ¿Habrá cambiado nuestra esperanza? ¿Habremos tenido tiempo de compartir nuestra esperanza con otros, ahora que está tan de moda Internet? Y lógicamente, gracias a Internet, y yo soy el primer consumidor, me puedo dirigir a vosotros y vosotros me podéis escuchar y reflexionar sobre las cosas que os estoy lanzando. La vida es tan frágil que un apretón de manos o un abrazo o un beso nos parece algo cotidiano, nos parecía algo cotidiano. Pero hoy en día, en un momento de encerramiento, digámoslo así, en nuestros hogares, es algo que echamos a faltar. Así es que esperamos que después de este tiempo podamos disfrutar de un abrazo, de un beso, de una caricia, como las personas que hemos hecho hasta ahora. Me gustaría compartir con vosotros, ya para finalizar, un fragmento de eventos de los últimos días de Elena G. de Guay, que dice lo siguiente: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos condujo en el pasado. Con esta idea me gustaría concluir en esta noche. Esta situación la vamos a superar, eso está claro. Hemos superado otras crisis, posiblemente más complicadas, como fueron las guerras civiles, pero las enfermedades, a mí me llama mucho la atención que un pequeño bichito, un virus, que en algunos casos es mortal, desgraciadamente, ha provocado de que todos nos metamos en casa y no salgamos, ni siquiera nos saludemos, y si lo hacemos es a la distancia. Pero también me llama mucho la atención y me alegro el hecho de que la sociedad, aunque sea desde los balcones, salgamos a aplaudir, salgamos a saludar, felicitemos el cumpleaños. Hasta he visto en algunos vídeos que se han realizado hasta bodas en los balcones. O sea que la sociedad es tremenda, es una maravilla lo que tenemos, el potencial de la sociedad. Así es que con estas reflexiones que me gustaría dejaros, y desgraciadamente no podemos establecer ahora una tertulia, un coloquio, pero ya habrá momento cuando todo esto se acabe. Así es que os deseo que paséis un buen día, que el confinamiento en la casa
pues no sea extremadamente duro y que sobre todo aprovechéis toda la información que nos llega de la Iglesia a través de matutinas, de reflexiones, la reunión de viernes, el sábado, la escuela sabática, no solamente de nuestra Iglesia, sino que nos llegan de otras iglesias y de la propia Unión. Así es que los medios de comunicación hoy en día nos están permitiendo mantener el contacto con la Iglesia. Así que desde aquí os deseo un buen descanso y esperemos que pronto nos podamos abrazar. Bendiciones.